Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema No vayas en contra de tu conciencia. Tercera y última parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. Amados, la palabra de Jehová es buena, tanto que da seguridad y paz a nuestras vidas. Escrito está en el profeta Isaías capítulo 40, verso 13 y 14. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Escucha con atención lo que nos dice el Señor aquí a través del profeta Isaías. A Dios nadie le ha enseñado, a Dios nadie le ha aconsejado, pues Él es antes que la existencia de todas las cosas. El Dios sabio, el Dios perfecto, el Dios de toda la ciencia. Y más que Dios necesite de consejo para ser avisado, Él es el que nos da consejos a nosotros sobre la manera en que debemos de actuar o conducirnos. Él es el que nos hace saber en la vida todas las cosas sobre la verdad, la razón, la justicia, sobre la misma ignorancia de la humanidad. Él es el que nos transmite conocimiento verdaderamente de la realidad de las cosas. Él es el que nos da el buen discernimiento del bien y del mal y nos da la gracia para que nuestros caminos sean siempre por todo bien. Él es el que nos da el saber y el que quiere perfeccionar nuestros espíritus. Es el Dios que por toda gracia nos enseña la moderación y nos da templanza. Escrito está en el libro de los Salmos capítulo 16, verso 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Mira, tanto es el versículo anterior que aquí David dice que bendeciré a Jehová, que me aconseja, me advierte de las consecuencias del pecado, de todo lo que destruye el pecado en el mundo y en las vidas. Y dice que aún en las noches me enseña, o sea, me muestra mi conciencia. Y es a través de la conciencia que precisamente Dios nos quiere enseñar a ser prudentes y a ser juiciosos, a tener ese buen discernimiento y a elegir, gracias a Él, el bien. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 13, del verso 1 al 5. Las autoridades superiores por Dios han sido establecidas, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados están para infundir temor al malo, no
al que hace el bien. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual, escúchalo bien, es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Escucha con atención lo que el Señor nos habla aquí a través de Pablo en la carta a los Romanos. Dice aquí que las autoridades superiores, o sea, el mando en el mundo, por Dios han sido instituidas. Dice, porque toda autoridad es de parte de Dios. Entonces, Él le dice que obedezcamos a toda persona, a las autoridades superiores. Siempre, de alguna manera, nosotros tenemos que obedecer, tenemos que someternos a las autoridades. Mira que el ser humano empieza con la autoridad de los padres, después la autoridad de los profesores, después la autoridad de un gobierno, la autoridad de las leyes, la autoridad de los que representan las leyes. Siempre hay manera de que haya superior sobre las vidas. Dice el Señor, de modo que quien contradiga la autoridad a lo ordenado por Dios se opone. Y los que se oponen ocasionan penas de aflicción para sí mismos. Mira, cada vez que uno se oponga a la autoridad, cada vez que uno resista a la autoridad, automáticamente entra en aflicción, en angustia y en penas. Dice, porque los ministros de justicia están para comunicar temor al malo. Escúchalo bien, no al que hace el bien. Entonces Dios le pregunta al malo, ¿quieres no temer la autoridad? Entonces haz lo bueno y tendrás aprobación y elogio de la autoridad. Porque los magistrados son servidores de Dios para tu bien. Mira, aquellas personas que están por encima de nosotros deben de obrar justicia para el bien de nosotros. Pero si haces lo malo, dice el Señor, teme, porque no en vano esas personas que llevan la autoridad llevan juicio y hacen guerra contra el mal, pues son servidores de Dios, vengadores para imponer penas, imponer juicios al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles unidos, obedientes, no solamente, escúchalo bien, por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Si no pagas tus culpas aquí en la tierra, escúchalo bien, las pagarás en el cielo. Por eso Dios en su ciencia le dio conciencia a las personas. Escrito está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, verso 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Mira, este verso se refiere a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo con los dos ladrones. Y aquí en este verso Dios muestra la efectividad de la conciencia. Mira, decían estos dos hombres, nosotros a la verdad, por la conciencia, sabiendo que hemos hecho mal, justamente padecemos. Los juicios de Dios son justos y verdaderos, dice la palabra. Entonces esos dos malhechores verdaderamente sufrían en ese momento de crucifixión,
porque recibían lo que merecían. Eran dignos de castigo por sus hechos. Mira nomás que la cuestión del narcotráfico. ¿Cuántas veces en el narcotráfico la gente niega sus obras? Pero hay otros que a causa de la conciencia reconocen que obraron mal. Sí, yo lo hice porque estaba mal, estaba desempleado, estaba necesitando dinero. Y al fin y al cabo, pues ya me descubrieron, ya soy culpable y asimismo se dan a recibir el castigo que les imponga. ¿Por qué? Porque tienen una conciencia. En cambio, estos malhechores de Jesús reconocían que él ningún mal había hecho. Escrito está en 1 de Juan capítulo 3, verso 20 y 21. Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Mira, aquí en este verso dice que si nuestro corazón nos amonesta, ¿por qué el corazón de una persona puede hacerlo sentir culpable? Precisamente a raíz de la conciencia, porque por la conciencia sabe que ha hecho algún mal. Entonces dice aquí que mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Mira, Dios no puede ser burlado. Escúchalo bien. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, seguridad y paz tenemos en Dios. Mira, cuando nosotros a conciencia sabemos que estamos obrando bien, es bendición de parte de Dios que vas a tener seguridad en tu vida y que vas a recibir mucha paz. Escrito está en la carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 17. Después, deseando heredar la bendición, fue desechado. No hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Mira, este verso se refiere a Esaú cuando vendió su primogenitura a Jacob. Él lo hizo conscientemente y después ansiaba recibir y disfrutar la bendición de su primogenitura. Pero dice la palabra que fue excluido, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Así va a ser en el reino de los cielos. Una conciencia inmortal que va a llevar las obras que hemos hecho aquí en la tierra. Allá en el cielo no va a haber arrepentimiento por nadie. Así lo procuren con lágrimas. Ya los juicios de Dios están establecidos. Que el Señor te bendiga. Amén, amén y amén.